Perdón a la gente que está estudiando y demás. Nada, son unos minutos que estamos haciendo una visita y voy a hacer unas pequeñas explicaciones. Perdón, si molesto. Pues digamos que este convento de Santo Domingo era algo así como una especie de centro de congresos de Zaragoza en la Edad Media. Bueno, ya veis que además también es una biblioteca, ha tenido muchos usos, ¿no? Por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia, después de la voladura del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, este espacio se convierte en uno de los hospitales improvisados de la ciudad. Aquí se acogían a los heridos durante los bombardeos, pero también y especialmente a las numerosas personas que de alguna manera bueno, pues que sufrían lo que hoy en día podríamos definir como daños colaterales, es decir, a causa del sitio pues padecían enfermedades, a causa de la hambruna, de la falta de higiene y demás. Y justo detrás de este muro se hallaría el cementerio improvisado donde se enterró a esas personas, espacio que hoy ocupa el patio del antiguo Instituto Luis Buñuel y que otrora fue precisamente esa zona de ahí el claustro del antiguo convento de Santo Domingo. Lo noto, sí. ¿Perdón? No, que se respira aquí mucho dolor, ¿no? Bueno, no sí, sé. vamos ahí. Se nota cargado hay esto. guardas que dicen que aquí por las noches como que se oyen llantos de personas y estas cosas, pero vamos, no sé, o sea que... El llanto de una niña, ¿verdad? ¿Verdad? Es que no De una... entiendo. Sí, noto, pues, no sé, una presencia como triste de una niña. ¿Tú eres vidente o algo así? O de esos que ven que, como se dice, ¿no? Que en ocasiones veis muertos y cosas así, ¿no? ¿O qué? Un poquito de respeto, por favor. Vale, no, perdón. Bueno, nada, vamos a seguir. Bueno, pues como decía, ha tenido muchos usos, ¿no? Este espacio. No sé, Perdona, ¿eh? Perdona. Oye, perdona. Que tu abuelo está contigo. Y que dice que no te preocupes, que vas a llegar a ser un buen juez como él, que estés tranquilo y que todo... ¿Cómo sabes lo de mi abuelo? Perdón. No, sí, perdona si te ha molestado. Perdona un momento, disculpa, se está molestando. Perdona, no. Bueno, vamos a seguir con la visita. Vale. Bueno, de verdad que yo solo quiero las personas que pues, les pasa como a mí, que tenemos pues, más sensibilidad, queremos solo ayudar. No, perdona, ¿eh? No. Así que conoces a otras personas que también tienen capacidad como tú de ver más allá. Bueno, no sé, yo no veo muertos ni nada de eso. Yo solo siento cosas y es que, perdona, pero es que en este lugar está siendo un poquito fuerte. Bueno, voy a seguir. Bueno, como decía, por ejemplo, se da la curiosidad de que Cervantes... Tu abuela dice que está muy contenta de que uses su reloj. ¿Cómo sabes? Perdona, que es este sitio que... Bueno, qué sé yo, que me hace sentir un poco cargada, Perdón. Bueno, mira, si estás un poco cargada, si te sientes un poco mal, siéntate, yo qué sé, en el sofá, te relajas. Perdona. Yo es que lo siento, pero no... O sea, he hecho muchas visitas aquí y no he sentido nunca nada, ningún tipo de presencia. Sé que hay personas que me dicen que han visto cosas y sentido cosas, pero yo no creo en eso. Así que si no te importa, por favor, te sientas. Sí, me voy a sentar un poco, de verdad. Perdón. Así podemos seguir la visita. Pero tú trabajas aquí, ¿no? Bueno, sí, yo vengo de vez en cuando a hacer visitas. Pues ten cuidado, porque algunos están un poco enfadados. ¿Cómo que algunos están enfadados? Hay un fraile, Fray Luis, el que contabas antes, que quemó aquí a 200 personas. Pues parece que eso no es verdad, no es así como lo cuentas tú. Bueno, ¿y él cómo lo sabe? O sea, que no es verdad. Vamos, si no fuera verdad no estaría aquí vagando como ánima en pena, digo yo, ¿no? ¿O qué? No sé, además, si hubiese sido tan bueno, supongo que ahora estaría en el cielo, ¿no? No estaría por aquí perdido. No sé si tienes poderes ultrasensoriales y estas cosas, pues a lo mejor igual lo que puedes hacer es, yo qué sé, comunicarte con Fray Luis, ¿no? De Aliaga y que te dé razones, ¿no? A ver. No hace falta que él te oye y ya no hace falta. Ya se lo has comunicado. Sí, perdóname. Bueno, pues que decía Pero ten cuidado, porque las escaleras son un poco empinadas, no vayas a tener un accidente. ¿Qué dices? Perdona. Bueno, para que no vuelvan a pasar más cosas de este tipo, vamos a retomar la visita, pero ahora de verdad, con la guía, de verdad, que es Lourdes, porque nosotros somos actores,
que hemos improvisado una escena de teatro. No sabíamos si era real o qué, la verdad, teníamos dudas, Sí, estás haciendo muy bien. Sí. Estabas en primera fila, ¿qué te ha parecido esto? Me ha asustado mucho. Es que ponías cara de haberte asustado mucho, ¿verdad? ¿Algún escalofrío? El libro se ha caído aquí al lado tuyo. Se me han puesto los pelos de punta, de verdad. ¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado? Que habías perdido el Oremus, que dicen por ahí. ¿Has sentido en algún momento un escalofrío, un viento helado por tu nuca? Hombre, tanto como escalofrío, pues no sé, pero sí que ha estado interesante, sobre todo la parte de la escalera cuando ha sonado, sí.